Gracias. Bueno, a ver, ya llegó otro de nuestros amigos, miembro de la familia Sin Censura, director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón. Jorge Gómez Naredo, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, querido Vicente, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación y pues también te quiero felicitar por tu día de cumpleaños, así es que te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias, Jorge Gómez Naredo. Ya celebraremos en algún momento cuando nos permita la pandemia juntos. Oye, mi querido Jorge, leía algunos de tus tweets más temprano, pero ya encontré un tweet más claro de lo que pasa en torno a las carpetas que anunció la Fiscalía General de la República sobre Adrián de la Garza, candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, y Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la misma gubernatura. La verdad te la ganó Jairo Calixto Albarrán, nuestro amigo colaborador de Sin Censura, quien conduce su espacio de 2 a 3 los sábados. Dice: Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga. El resumen ejecutivo de la excitante relación entre Samuel García y Adrián de la Garza, dice, obviamente con toda la jiribilla y el sarcasmo del mundo. Se acusan entre sí y luego cuando las autoridades informan que los investigan, se tiran al suelo y se dicen víctimas de persecución política. Yo ya no entendí nada, Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que es muy interesante lo que sucedió ayer con el anuncio que hace la Fiscalía del inicio de estas investigaciones, porque desde un principio Adrián de la Garza y Samuel García han estado denunciándose, diciendo pues que cada uno ha violado la legislación electoral y que uno es corrupto. Y bueno, se han pegado hasta con la cubeta los dos personajes, y los dos yo creo que tienen mucho de razón. Pero cuando inicia esta investigación, todos y ellos mismos dicen, y los partidos, y ayer incluso se hizo un operativo en redes sociales para decir que todo era culpa de Andrés Manuel López Obrador y que Andrés Manuel López Obrador estaba influyendo en el proceso electoral de Nuevo León y que Andrés Manuel López Obrador estaba utilizando a las instituciones para beneficiar a algún candidato, para beneficiar a Morena en este proceso. Entonces, pues uno se pregunta, bueno, pues si lo denuncian, pues lo denuncias como para que sea investigado y que pues esa investigación llegue a buen fin. Entonces, pues si es eso lo que buscan, porque se indignan de que se les esté investigando. Y mira que hay mucho de qué investigarse. En el caso de Samuel García, que pues él al mismo tiempo lo ha mencionado, él dice, no, pues es que mi familia me está financiando la campaña y además mi papá y todas estas cosas. Y después se niega y después se contradice en otra entrevista que hace con Loret. Y dice, no, es que eso lo dije hace mucho tiempo y ya no es cierto. Entonces, pues claro que hay, me parece que mucha cola que pisarle a estos dos personajes. Ahora, lo que sí es absurdo es que ellos empiecen a decir que se están violando sus derechos o que hay un ataque de parte de la presidencia. Cuando, si tú recuerdas, esta misma gente, la oposición y estos personajes, estaban casi linchando a Andrés Manuel López Obrador porque su chofer, cuando iba al aeropuerto, se pasó una preventiva o un alto y que no respetaba el Estado de Derecho. Entonces, pues en realidad ellos actúan a partir de la circunstancia en la que estén viviendo. Y sí, a mí me dio muchísima risa que pues ahora estén indignados con Andrés Manuel porque hay una investigación de la Fiscalía en cuestiones electorales. Oye, y precisamente se activó desde anoche, y grábeme, don David, desde anoche se activó esta campaña en defensa de los perseguidos de López Obrador. Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta. Los montajes, Carlos Loret de Mola, y no sé si tengamos por ahí el tuit, don David, para que me dé su opinión, Jorge Gómez Naredo, publica en Latinos: Fiscalía General de la República abre investigación contra Adrián de la Garza y Samuel García por presuntos delitos electorales en Nuevo León. Y opina Carlos Loret de Mola: la Fiscalía General de la República al servicio de Morena ataca a los dos punteros y trata de resucitar la campaña de quien cayó al tercer lugar, su candidata Clara Luz Flores.
¿Alguna opinión al respecto, Jorge Gómez Naredo? Fíjate que es muy interesante eso, porque Loret lo pone prácticamente cuando sale el anuncio de la fiscalía. En realidad el anuncio de la fiscalía fue un tuit. Entonces, pero fue inmediatamente. Loret hace, creo que fue la semana pasada, tuvo una entrevista con Samuel García. Y Broso tuvo también hace creo que 2 semanas o 3 semanas otra entrevista con Samuel García. Y entonces, pues parece ser que los dos salen como en la defensa, especialmente de Samuel García, y achacándole a Andrés Manuel López Obrador que prácticamente él le ordenó a la fiscalía que fuera contra ellos para rescatar a Clara Luz. Esto contrasta muchísimo con la reacción que Loret de Mola y el mismo Víctor Trujillo tuvieron, por ejemplo, con el caso de los 3 chicos en Jalisco que fueron primero desaparecidos y después fueron asesinados y que los aventaron tristemente en una carretera los cuerpos. Prácticamente han guardado un silencio sepulcral ante esa cuestión, y entonces uno empieza a recordar cuáles fueron las entrevistas recientes de Loret de Mola, y tenemos que hace como 2 o 3 meses Loret y mismo Broso hicieron un sketch aquí en Jalisco, en Guadalajara, con el Teatro Degollado de fondo, donde se le permitieron todas las facilidades y donde incluso hubo solicitud de transparencia. Yo hice solicitud de transparencia pues para ver si habían tenido algún tipo de facilidades, y esas facilidades se las otorgó el propio gobierno del estado, es decir, el gobierno de Enrique Alfaro, y después en el Hospicio Cabañas, en un edificio muy lindo de Guadalajara, Loret le hace la entrevista a Enrique Alfaro, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues entonces estos 2 señores actúan a partir de estos procesos de entrevista. Uno en la defensa completa de Samuel García y en decir que Andrés Manuel es culpable de persecución, y lo otro, pues como ocultar todo lo que está sucediendo en Jalisco, que me parece que es un tema muy preocupante. Ya nuestro compañero Lord Molécula lo mencionaba hace poquito, que está en Tlaquepaque. Y claro, entonces, pues esa es la parte en cómo actúan estos personajes. Por eso enoja muchísimo que cuando Andrés Manuel menciona a Loret de Mola, pues Loret de Mola salga y diga, yo no actúo a partir de consignas, yo actúo porque yo lo único que hago es periodismo, cuando estamos viendo, y es evidente que él actúa por consigna y también pues por entrevista y por recursos que seguramente caen de parte del gobierno de Jalisco, de parte de Movimiento Ciudadano y de parte de la campaña de Samuel García, pues a esta empresa que es Latinus y seguramente a los bolsillos de Carlos Loret de Mola. Oye, precisamente ya que mencionas, querido Jorge Gómez Naredo, al gobernador de Jalisco, ¿por qué no abordamos por ahí ese tema? Porque creo que es importante. ¿Cómo está Jalisco? ¿Cómo está Jalisco rumbo a las elecciones y con un Enrique Alfaro que pareciera malabarear como puede la situación en Jalisco? Sí, fíjate que hay una cuestión muy interesante, que cuando fue inició la pandemia, Enrique Alfaro, no sé si tú recuerdas, seguramente lo recuerdas, antes de que se decretara esta cuestión de sana distancia por parte del gobierno federal, Enrique Alfaro sacó esta cuestión de 5 días, quédate en tu casa y vamos a vencer a la epidemia. Hubo una cargada de periodistas, Claudia X González, mucha gente de Mexicanos contra la Corrupción, de Animal Político, influencers, donde decían, no, es que nosotros queremos que Enrique Alfaro sea el próximo presidente, este sí es realmente un personaje que sí nos representa y bla, 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 bla. Una cargada que seguramente también costó bastante, ¿no? De ese marzo, que era marzo de 2020, ahora a mayo de 2021, ya nadie quiere estar cerca de Enrique Alfaro. ¿Por qué? Porque se ha convertido, y no os digo que alguien no hubiera querido en marzo del 2020, pero ha convertido a Jalisco en una verdadera tragedia. No solamente fue esta cuestión de que 5 días era un completo engaño, fueron la deuda,
Y fue esta situación de gran violencia que existe en Jalisco. Jalisco junto con Guanajuato, un estado gobernado por panistas y otro estado gobernado por Movimiento Ciudadano, son de los estados más violentos, donde siempre aparecen en las cifras que se dan a conocer todos los días y que se hacen públicas, siempre aparecen con el mayor número de homicidios. La situación en Jalisco es compleja. La forma en cómo se han desestructurado las policías, la forma en cómo puede haber balaceras en cualquier lugar y no hay como una contención, ni tampoco hay una parte de parte del gobierno de Enrique Alfaro para detener esta situación. Y los casos, como este caso muy indignante de los 3 chicos, uno estudiante de la Universidad de Guadalajara, pues van y pasan a la parte de la noticia nacional, pero la situación en Jalisco es verdaderamente preocupante y los índices de violencia son verdaderamente alarmantes. Entonces, lo que tiene Enrique Alfaro es un verdadero engrudo. Imagínate, cuando se supo, porque en realidad lo guardaron un poco, cuando la Fiscalía encontró a los 3 cuerpos, que fue el domingo por la mañana, como parece como que no los quisieron identificar ni dar la noticia hasta el lunes, en la mañana que se confirmó que eran ellos. Ese mismo lunes, Alfaro fue a Teocaltiche, que es una ciudad, bueno, es un municipio, y en ese municipio la gente se había ido porque pues prácticamente era muy violento y entonces decidieron irse en lugar de quedarse pues por los altos índices de violencia que existían, ¿no? Entonces, imagínate que un pueblo entero decide irse y dejar su lugar para no sufrir la violencia. Va Alfaro, y entonces Alfaro ahí dice que está muy indignado por lo que sucedió con los jóvenes, y aparte dice que ese asesinato de los 3 jóvenes fue en realidad un mensaje hacia él. Imagínate, en lugar de mostrar solidaridad, lo ve como una estrategia. Entonces, me parece que la gestión de Alfaro es una de las gestiones peores que han existido en Guadalajara. Es una gestión donde existe muchísima corrupción y donde un gobernador que pretendía refundar la entidad, pues lo que ha hecho es dejarla en una situación trágica, como es la que actualmente se vive en Jalisco. Así es, querido Jorge Gómez Naredo. Cerremos invitando a la gente para que te busque en redes sociales y para que apoye los esfuerzos tanto en el periódico Regeneración como en la revista Polemón. Sí, pues mira, estamos en revista Polemón, que es polemón.mx. Facebook y su Twitter es Revista Polemón. También ya sacamos el nuevo número de Regeneración, se está distribuyendo, es el número que se va a distribuir durante este mes, antes del proceso electoral. Y pues a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo, y ahí estamos en contacto para cualquier cosa. Claro que sí, Jorge, te mando un abrazo, muchas gracias por la buena vibra.